Bien, pensando entonces ahora en la planificación, a ver, la escritura como un proceso que no es lineal, que no tiene etapas, sino que es altamente recursivo, y en cualquier momento de este proceso yo tengo que poder ir para atrás, suspenderlo y volver a leer, volver a planificar, volver a revisar, o también pensar que yo puedo estar revisando todo el tiempo. Si yo me fuera a parar en el momento número uno, en la etapa de planificación, bien, acá vemos en la pantalla que dice abajo del punto uno, planificación, acceso al conocimiento, leer para escribir. Eh, Quiero invitarlos a moverse de esa idea inocente de que la inspiración me va a venir en algún momento cuando yo estoy frente a la hoja en blanco o frente a la pantalla de mi computadora. Tenemos que movernos hacia una idea de la escritura más controlada, más planificada y más profesional. Para poder escribir, y por eso las prácticas de lectura y escritura, si bien no son lo mismo, se retroalimentan. Yo necesito leer y necesito leer mucho para poder escribir, sobre todo en un género como este, donde yo voy a tener que ir a leer las opiniones de otro, los datos que da otro, ¿sí? Para poder crearme mi opinión propia y defender mi opinión propia. Entonces, el primer punto sería cómo yo accedo al conocimiento. Y acá tengo que leer para escribir y tengo que leer como un escritor, con cabeza de escritor, pensando qué de lo que yo tengo para leer me va a servir a mí para escribir mi propio texto, ¿sí? Cuando hablábamos de géneros, decíamos que uno de los aspectos a definir es el tema. Bueno, los ejes temáticos, como explicó Horacio hace unos minutos, ya están definidos, pero no son una lista cerrada de ninguna manera, no son taxativos, o sea que si yo en mi tiempo de lectura, en mi proceso largo, ¿sí? En mi proceso eh, del que me tengo realmente que hacer cargo, porque voy a tener que leer bastante, voy a tener que tomar nota, voy a tener que ir a buscar las fuentes, y acá volvemos a lo que el profesor la semana pasada nos aconsejó. eh, yo tengo que trabajar en estos ejes temáticos, pero podrían ser otros. Esta no es una lista cerrada, pero sí tengo que tener en claro que para escribir un ensayo yo necesito leer y necesito leer mucho, porque no se escribe en el vacío, y menos un texto de este género, por las características que tiene. Bien, siguiendo con el proceso de planificación y de que necesito acceder al conocimiento y leer para escribir, si nosotros volvemos de alguna forma a la caracterización del ensayo como una reflexión que yo como escritor voy a hacer partiendo de la reflexión de otros que me antecedieron, yo voy a reflexionar a partir de la reflexión que otros hicieron, o que el ensayo también pensado como un ejercicio de la memoria y de la imaginación, y esto quiere decir, vuelvo a la historia, vuelvo para atrás, recupero lo hecho por otros, e incluso le voy a dar voz dentro de mi propio texto, ya vamos a hablar de la polifonía. Mi ejercicio va a ser un ejercicio de historia, de ir para atrás, de ver lo que me antecede, y una proyección hacia adelante, un ejercicio de imaginación, porque yo también voy a intentar, y acá hago un puente con lo que hablábamos al principio, encontrar relaciones nuevas o proponer una idea nueva o un enfoque o una mirada diferente entre algún material que yo ya leí y que estaba disperso y no se relacionaba o no se pensaba relacionado de esa manera. Entonces el ensayo va para atrás para poder de alguna manera ir para adelante. En este momento de la planificación, donde, como ven allá abajo, estamos leyendo como escritores y necesitamos leer como escritores, eh, es central que yo cuente como estudiante con una bibliografía que tiene que ser específica para la búsqueda de información. Tengo que dedicar mucho tiempo a buscar información, y mis fuentes tienen que ser actualizadas y reconocidas, ¿sí? Porque yo voy a necesitar de alguna manera acceder a fuentes que sean validadas dentro del tema, válidas, fuentes de peso dentro del tema, autores de peso reconocidos, no autores menores, sino las voces del consenso dentro del tema, y que sean, por supuesto, que tengan datos actuales. Entonces voy a buscar dentro de esas fuentes documentales
porque voy a ir a salir ahí a buscar los argumentos para poder defender la idea que yo quiero proponer o la idea que yo quiero defender. Entonces, acá es bien importante entrar en un proceso de búsqueda de material, depuración del material, descarte de material, y tienen abajo una listita que la saqué de PISA en el aula que habla de cómo se trabajan las búsquedas de información. Yo recupero, interpreto, reflexiono y evalúo. Y tengo que dar un gran espacio a este proceso de búsqueda de material y de clasificación de la información. La información va a ser clasificada a partir de la pertinencia, de los puntos de contacto que tenga con la idea que yo quiero defender. ¿Sí? Voy a buscar bastante información, en general voy a intentar hacerme de un banco nutrido, numerosas citas, ¿sí? Para poder tomar la palabra de otro, pero el criterio aquí va a ser el criterio de pertinencia y tengo que poder jerarquizar lo importante, lo más o lo menos conectado con la idea que yo voy a defender. Y bueno, y puse acá una lamparita que remite a esa idea de que no tenemos que ser inocentes y pensar que en algún momento nos va a venir la inspiración. No hay inspiración posible si no hay lectura, lectura seria, sostenida, lectura que jerarquice, búsqueda, toma de apuntes. De ahí sale mi inspiración, sobre todo para este género, un género de estas características. Bien, dentro también del punto uno, cuando yo planifico, tengo que desarrollar estas actividades. Leo, pienso y tomo notas. ¿Qué es lo que debería pensar o planificar primero? Si bien sabemos nosotros, hablamos del tema del género, ahora vamos a hablar de la estructura, que yo voy a tener un texto que va a contar de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Yo les diría por experiencia, y esto también está basado en la investigación, que me iría a buscar primero información para la parte medular de mi texto. ¿Cuál es la parte medular de un ensayo que va a desarrollar una argumentación? Bueno, la parte medular es la tesis y son los argumentos. Empecemos a buscar por ahí. Empecemos a buscar por ahí. ¿Sí? ¿De qué hablo cuando hablo de tesis? Acá yo voy a intentar pasar muy rápido porque sabemos que Horacio la semana próxima va a hablar sobre argumentación, aparte de exposición oral. Entonces voy a pasar rapidito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tesis? Bien, puede ser definida la tesis como la apuesta argumentativa que le proponemos al lector. En mi tesis, que tiene que ser clara, fácil de entender, medianamente novedosa, ¿sí? Voy a intentar que sea distinta y que no repita un lugar común. La tesis de alguna forma orienta el escrito que yo voy a desarrollar porque refleja mi postura frente al tema que voy a desarrollar. La tesis es lo que yo quiero defender, la idea, ¿sí?, que yo quiero sustentar. Entonces, dentro de este proceso de búsqueda de información, es central, primero, intentar buscar información para la tesis y para información que esté alineada con la defensa de esa tesis y que me permita a mí desarrollar los argumentos. Cuando yo tenga esto, que de alguna forma son las dos categorías de la superestructura argumentativa centrales en un ensayo, me podré poner en otro momento, ya en el momento de la escritura, a pensar en la introducción y a pensar en la conclusión, ¿sí? Pero me parece que lo que alinea y hace a los aspectos centrales del ensayo es la búsqueda de los elementos que necesito para defender mi tesis. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a seleccionar, como ya dijimos, un amplio abanico de citas o de comentarios que yo tengo que tener disponibles. Voy a buscar bastante, numerosas citas. Cuestión que no quiere decir que yo las vaya a usar todas, pero yo tengo que tener un amplio repertorio que voy a ir a buscar a esa información que me dio el profesor, que es de una fuente seria, actualizada y de peso disciplinar. La búsqueda y la selección de los argumentos está orientada por la correspondencia que tengan por la tesis, o sea, no me sirve cualquier cosa, porque mi función es sostener la tesis. Mis argumentos, de alguna manera, van a responder a la pregunta, van a conectar la idea que defiendo con las razones que voy a dar para sostener esta idea. Los argumentos sostienen, reafirman, ratifican la tesis, ¿sí? Y vuelvo a la misma idea.
no es relevante tanto el número, pero me ayuda a tener varias citas disponibles, sino que es más importante el criterio de pertinencia, la relación que tengan esas notas que yo tomo, esas palabras de otro o esas citas para defender la tesis propia. ¿Qué pasa con los argumentos? Y acá vamos a desarrollar también muy rápidamente, porque Horacio va a volver a esto. Bueno, acá tengo algunos tipos de argumentos sobre los que vamos a conversar. Puedo tener argumentos basados en la autoridad. Cuando yo estoy pensando en buscar a ver, un ensayo básicamente es un texto polifónico. Polifónico quiere decir que en ese texto yo voy a convocar múltiples voces. Mi voz y mi opinión son muy trascendentes, pero las otras voces me van a ayudar a mí, de alguna forma, a defender esta opinión que yo tengo y a profundizar en ella. Una forma de defender esta opinión es acudir a lo que se llaman las citas de autoridad. ¿Qué es una cita de autoridad? Bueno, es la palabra de otro y ese otro es un autor que es de referencia para la temática, para el tema, para el subtema, y por eso acudir a esa cita de autoridad me sirve para dar fuerza a la idea propia. ¿Cuándo son importantes las citas de autoridad? Y más que nada en los trabajos que son históricos, de reconstrucción histórica, documental, me puede servir acudir a la voz de alguien que es una autoridad en la materia. Al momento de la escritura, estas citas se pueden tomar literalmente, y ahí las vamos a entrecomillar, y eso lo vamos a desarrollar un poquito después, cuando estemos en el momento de tos o de la escritura, o las puedo parafrasear o reformular. Es decir, explicarlas de alguna manera con las palabras propias, manteniendo el sentido, pero cambiándoles la forma. ¿Sí? Independientemente de que yo, cuando elijo trabajar con una cita de autoridad, haga una cita textual y tome literalmente las palabras de otro, que es una fuente en la materia y una autoridad reconocida en la materia, o decida parafrasearlo y de alguna forma decirlo con mis palabras, ¿sí? Siempre tengo que citar la fuente, y eso también lo vamos a desarrollar un poquito más para adelante. Entonces, un tipo de argumento que yo tengo que empezar a buscar cuando leo es qué me serviría a mí como cita de autoridad, qué me serviría a mí para defender mi tesis como una cita polémica. Una cita polémica también es importante porque yo puedo citar las palabras de un otro que es autoridad, pero para decir no estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo tomo las palabras de otro para de alguna manera discutirlas y refutarlas con mis propios argumentos. Puedo desarrollar argumentos basados en la analogía. La analogía es un procedimiento cognitivo y también es un proceso del discurso que lo que hace es asimilar dos realidades muy diferentes para poder explicar una en función de la similitud que tiene con otra. Por ejemplo, yo como profesora de lengua, cuando trabajo en formación docente y hablo de los niveles de estructuración de la lengua y digo el texto, el párrafo, el enunciado, el sintagma, la palabra, el morfema, el fonema, y voy en las unidades de la mayor a la menor, yo acudo a una analogía de la biología para que mis estudiantes se enteren. Y voy a hablar de aparato, sistema, tejido, célula, ¿sí? Y explico una realidad desconocida a partir de otra que mi lector o la persona que me está escuchando ya puede conocer y le va a servir esa analogía, ¿sí? Para entender un concepto desconocido a partir de otro ya conocido. Otro tipo de argumento que yo puedo buscar es el argumento del ejemplo. ¿Qué pasa en el ejemplo? El ejemplo también es un procedimiento discursivo muy, muy valioso cuando estoy construyendo un ensayo, porque el ejemplo es acudir a un caso particular para poder de alguna manera ilustrar una situación general. Eso es lo que hace un ejemplo. Una forma sería referirme a datos. Acá voy a plantear números, datos, casos concretos, cuestiones históricas, en este caso supongo yo, eh, puedo hablar de sucesos ocurridos en determinado lugar, en determinado momento, que tuvieron como resultado, ejemplos, el desplazamiento de determinado número de personas, y acá yo tengo que brindar datos, sucesos que puedan ser demostrables.
En este tipo de argumento, la fuerza está dada en el tipo de información que yo selecciono, porque estoy aludiendo a hechos, a datos que pueden ser demostrados o comprobados. Hay otro tipo de argumentos que también puedo ir a buscar cuando estoy seleccionando en este proceso de lectura, que son los que están basados en la definición. Este es un argumento más del tipo lingüístico, ¿sí? Yo puedo definir que de alguna manera, cuando yo defino, apelo también a un procedimiento que es del lenguaje para acotar y mostrar cómo yo concibo esa palabra que yo estoy trayendo a mi texto. Un argumento basado en la definición busca precisar con claridad la acepción de un concepto de manera que tanto para mí como para el lector que me está leyendo haya una definición o una porción del significado que pueda ser unívoca o compartida. Yo voy a hablar de genocidio, bueno, entendiéndose genocidio como y defino, ¿sí? Por ejemplo. Iba a decir eso, Gabriela, justamente, que el término genocidio definitivamente es uno de los términos que seguramente muchos vayan a definir. Exactamente. Si yo estoy buscando entonces apelar a un argumento que tenga una definición, hablar de libertad, hablar de genocidio, hablar de negacionismo, pueden ser lugares a los que yo tenga que pasar, ¿sí? Pero ahí estaría basándome en argumentos que tienen que ver con lo lingüístico y con la definición. Otro tipo de argumento. También Sí, acá, perdón, Gabriela, diga. Sandra del Plan Educativo Cultural que trabaja con Horacio, hablaba también de los términos memoria e identidad cuando dijimos el lanzamiento y que son dos términos que también seguramente estén como en algún momento planteados. Perfecto, y que pueden ser convocados a mi texto, ¿sí? Que pueden ser, y ahí mis fuentes de información van a ser el diccionario de la lengua española, ¿por qué no? O cómo define algún autor que estudia el fenómeno, pensando genocidio para fulano, ¿sí? Pero puedo también traer a mi texto las definiciones del diccionario, ¿verdad? Bueno, otra forma de organizar mi texto que tiene que ver también con cómo lo planifico es pensar en la elaboración o la búsqueda de información en términos de contrastes y de comparaciones, ¿sí? De contrastes y de comparaciones para pesar o para hacer un espejo entre lo que un autor dice y lo que otro plantea. Puedo pensar en cómo ordeno mi texto, si voy a ir de lo general a lo particular y le voy a dar un ordenamiento deductivo. Puedo pensar en buscar datos que me permitan ordenar mi texto en antecedentes y consecuentes y de alguna manera pensar en causas y consecuencias o en una cronología histórica, pero conocer el tipo de argumento que yo puedo desarrollar, en este momento yo los estoy invitando a pensar cómo busco, ¿sí? ¿Cómo busco? Y desarrollar cuando me ponga a tomar notas o a escribir, tomando también algunas estrategias discursivas que son propias de la retórica, apelar, como dijimos, a la definición, apelar a la pregunta retórica, esa pregunta que yo no la estoy haciendo para que nadie me la responda, sino que estoy intentando atrapar a quien me está leyendo, captar su atención y hacer que ese lector en su cabeza intente dar una respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Examinar términos contradictorios, usar la etimología también, ¿por qué no? Son todas formas o lugares a donde yo puedo pensar en ir a buscar información cuando estoy pensando en el proceso de definir mi tesis y buscar argumentos para mi tesis. Esto es un proceso largo, es un proceso complejo, de mucha búsqueda que va a insumir tiempo y va a insumir numerosas lecturas, ¿sí? Ahora sabemos por el modelo de novatos y de expertos y por el modelo del proceso de lectura que cuanto más tiempo yo dedique a mi planificación, a mi toma de nota, a depurar las citas o las notas que voy tomando, a ver qué sí me sirve y qué voy descartando, yo estoy invirtiendo en la calidad del producto final.